¿Crees en la palabra perfecto? Yo solía hacerlo. Solía creer que vivía en un matrimonio perfecto y una familia perfecta, sin una sola nube en el cielo. Tenía un marido que cualquier mujer desearía, una suegra más comprensiva que mi propia madre, un hijo adorable e inteligente y una carrera de la que yo misma estaba orgullosa. El retrato de mi familia a los ojos de todos era hermoso, tan radiante, parecía no tener ni una sola mancha. Pero, señoras y señores, a veces lo que es demasiado perfecto esconde los secretos más terribles. Y descubrí ese secreto no a través de celos o discusiones. Lo supe por una frase inocente de mi hijo de 5 años, una frase que derribó para siempre el telón de terciopelo de una felicidad fingida. Esa noche, como tantas otras noches tranquilas en nuestra enorme casa en los suburbios de la ciudad de Nueva York, mi esposo James se había ido a la cama temprano diciendo que estaba un poco cansado. Mi suegra Carol también se había retirado a su habitación. Solo Noah, mi hijo, y yo quedábamos sentados juntos en la suave alfombra de lana de la biblioteca. Le estaba leyendo un cuento de hadas sobre un príncipe y una princesa. El ambiente era increíblemente cálido y lleno de amor. Cuando el cuento terminó, cerré el libro, besé su frente y dije: «Muy bien, mi principito, es hora de dormir, se hace tarde». Noah se frotó los ojos, bostezó profundamente y de repente miró hacia arriba. Sus ojos grandes, claros y redondos se encontraron con los míos y dijo con la más pura inocencia: «Mami, ayer vi a la señorita Sophie darle un beso a papi igual que haces tú». La palabra beso en el lenguaje de un niño era inequívoca. Mi mano, que acariciaba su cabello, se congeló en el aire. Me zumbaban los oídos. La habitación, serena hasta ese momento, de repente se volvió sofocante, irrespirable. La frase de mi hijo fue como un rayo que, sin previo aviso, golpeó mi mente y me dejó aturdida. Traté de forzar una sonrisa, pero sabía lo retorcida y tensa que era. «¿Qué estás diciendo, mi príncipe?» Traté de evitar que mi voz temblara. «Debes haber visto mal. La señorita Sophie es tu tutora. ¿Por qué iba a besar a papi? Seguro lo soñaste». Pero Noah sacudió la cabeza vigorosamente, haciendo un puchero con su boquita y una expresión muy seria. «No, mami, lo vi de verdad. Fue anoche cuando estabas en la reunión en tu oficina. Bajé a la cocina por un poco de agua y vi a la señorita Sophie y a papi allí. Ella se puso de puntillas y le dio un beso, y luego papi le dio uno a ella también, igual que en los dibujos animados». Cada palabra de mi hijo era clara y precisa, sin rastro de imaginación. Un niño de 5 años no sabe mentir sobre cosas así. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. No podía respirar. Rápidamente lo abracé, un abrazo muy fuerte, en parte para tranquilizarlo y en parte para ocultar el colapso que estaba ocurriendo dentro de mí. Oh, debe ser porque la señorita Sophie aprecia mucho a papi. Por eso le dio un beso en la mejilla, cariño. Igual que yo te los doy a ti. No es nada, mi niño. Vamos, te llevaré a la cama». Lo levanté en mis brazos y lo llevé a toda prisa a su habitación. Lo arropé, le canté una canción de cuna, pero mi cabeza era un caos. La imagen de mi esposo y la joven tutora, su beso furtivo en la cocina, daba vueltas sin cesar. La intuición de una mujer, una vaga inquietud que había intentado ignorar durante mucho tiempo, resurgió con una fuerza abrumadora. Mi mundo perfecto acababa de sufrir una grieta,
una grieta muy pequeña, pero suficiente para saber que debajo de esa hermosa fachada se estaba gestando una tormenta silenciosa. Para entender por qué las palabras de mi hijo me destrozaron de esa manera, déjenme contarles la historia de mi vida, aparentemente idílica. Mi nombre es Evelyn. Tengo 35 años y soy la fundadora y directora ejecutiva de una marca de estilo de vida bastante conocida en los Estados Unidos. No nací en cuna de oro. Todo lo que tengo hoy lo construí con mis propias manos, con sudor, lágrimas y muchas noches sin dormir. Tal vez porque había pasado por tantas dificultades, una vez que alcancé el éxito, anhelaba algo increíblemente simple, un hogar familiar, y creí haberlo encontrado cuando conocí a James. Él era un director de marketing talentoso y elegante, cálido y atento. Lo que me enamoró de él fue que no se sentía intimidado por mi éxito. Decía que amaba a la persona que era, mi fuerza y determinación. Siempre fue mi apoyo incondicional, el hombre dispuesto a respaldarme, a apoyar cada una de mis decisiones. Tuvimos una boda de ensueño y un hijo adorable, Noah. Mi vida en ese momento era verdaderamente plena. Tenía mi carrera, un esposo que me apoyaba y un buen hijo. Después de que mi suegro falleció prematuramente, traje a mi suegra Carol a vivir con nosotros para que pudiéramos cuidarla mejor. Mi suegra era una mujer increíblemente comprensiva. Nunca interfirió en mi trabajo. Siempre me animaba, me cuidaba y estaba orgullosa de mí, presumiendo ante todos sobre su exitosa nuera. Me trataba mejor que a su propia hija. Pensé que no podía pedir más. Mi vida transcurría en paz y felicidad hasta que hace unos meses apareció Sophie. Ese día, mi suegra llegó a casa inesperadamente con una mujer joven. La presentó como Sophie, la hija de una querida amiga suya de su ciudad natal que había fallecido. La chica acababa de empezar la universidad en Nueva York. Su familia estaba pasando por dificultades económicas y ella estaba sola en la ciudad sin nadie en quien apoyarse. «Me rompe el corazón», me dijo Carol, con la voz llena de lástima. «¿Qué te parece si la dejamos quedarse con nosotros por un tiempo, querida? La casa es lo suficientemente grande. Sería una buena obra y además es muy inteligente. Podría ayudar a Noah con sus estudios». Al ver a la joven con su figura delgada, grandes ojos inocentes y ropa sencilla parada tímidamente en la puerta, acepté sin dudarlo. Yo también había pasado por tiempos difíciles. Entendía lo que era sentirse perdida en una ciudad extraña. Y así, Sophie se convirtió en miembro de nuestra familia como invitada y como tutora de Noah. Interpretó su papel a la perfección. Era educada, trabajadora y cuidaba de Noah con dedicación. Tanto mi esposo como yo le tomamos mucho cariño. No tenía la más mínima sospecha. La veía como a una hermana menor, pero ahora, después de las palabras de mi hijo, comencé a atar cabos. Recordé las veces que llegué tarde del trabajo y encontré a James y Sophie charlando animadamente en la sala de estar. Recordé las extrañas miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba mirando. También recordé las veces que mi suegra, con mucha naturalidad, creaba oportunidades para que estuvieran solos. «James, quédate en casa y lleva a Sophie a comprar unos libros para Noah. ¿Quieres? Evelyn y yo solo vamos un momento al supermercado». O «Esta noche Evelyn tiene una cena de trabajo y volverá tarde. Cena tú con Sophie. No la esperes despierto». Todos esos detalles que antes había considerado muestras normales de afecto, ahora aparecían como piezas de un complot bien orquestado. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era posible que la perfección en la que vivía fuera solo una obra de teatro? ¿Era posible que mi esposo y mi suegra,
las dos personas en las que más confiaba estuvieran conspirando juntos para engañarme? Un plan para descubrir la verdad comenzó a formarse en mi mente. Sabía que tenía que actuar, pero con extrema precaución. Si esta historia te parece intrigante y digna de seguir, no dudes en presionar el botón de suscripción, darle a me gusta y compartir para darnos más motivación. ¿Qué hará Evelyn para desenmascarar la verdad? ¿Y cuán terrible será el secreto detrás de la relación de su esposo, su suegra y la joven tutora? Nos vemos en la próxima parte. En la parte anterior, una frase inocente de Noah plantó una semilla de duda en mi corazón, agrietando el hasta entonces perfecto retrato de mi familia. Pero para que entiendan la magnitud de ese impacto, permítanme volver a pintar con más detalle esta supuesta vida de ensueño que una vez tuve. Era un retrato que cualquier mujer envidiaría, una plenitud que yo misma creía que duraría para siempre. Mi empresa de estilo de vida crecía sin parar, convirtiéndose en una marca reconocida no solo en Estados Unidos, sino también con presencia en el mercado internacional. Estaba ocupada y bajo presión, pero nunca me sentí sola porque detrás de mí siempre había un hombre, James, mi esposo. Nuestro amor, después de 7 años de matrimonio, no se había desvanecido. Él mantenía la costumbre de traerme un vaso de agua tibia cada vez que trabajaba hasta tarde. Recordaba el aniversario del día en que nos conocimos y siempre me sorprendía con pequeños gestos románticos. James no solo era un esposo atento, sino también un padre maravilloso. Todas las tardes era él quien recogía a Noah de la escuela y jugaba y le leía cuentos con infinita paciencia. La imagen de padre e hijo juntos en nuestro pequeño jardín era el mejor bálsamo para mi alma, borrando todo el cansancio de un largo día. Además, era mi mano derecha en la empresa. Como director de marketing, había desarrollado exitosas campañas conmigo que contribuyeron enormemente al crecimiento de la marca. Todos en la empresa nos admiraban. Decían que éramos la pareja de oro, una combinación perfecta de una mente estratégica fría y un corazón creativo cálido. Estaba inmensamente orgullosa de él y de nuestra pequeña familia. Y la pieza que completaba esa perfección era mi suegra Carol. Si hubiera un premio a la suegra del año, estoy segura de que Carol ganaría el primer premio. Desde que se mudó con nosotros, nunca interfirió en mi vida profesional o personal. Siempre decía, el trabajo de Evelyn es muy estresante. Como familia, deberíamos facilitarle las cosas para que pueda concentrarse. Me cuidaba mejor que mi propia madre. Cada mañana, un desayuno caliente me esperaba en la mesa. Cada noche, un baño de pies con hierbas aromáticas estaba listo para mí. Nunca se quejaba, nunca pedía nada, simplemente cuidaba de toda la familia desde un segundo plano. Presumía de mí abiertamente. Siempre que venían sus amigas, me lucía ante ellas. Esta es mi nuera. Es brillante, talentosa. Ha construido un imperio por su cuenta. Mi James tuvo la suerte de 3 vidas al casarse con ella. Esas palabras, señoras y señores, valían más que cualquier regalo costoso. Me hacían sentir amada, reconocida, y me daban aún más motivación para seguir adelante. La consideraba mi propia madre, le confiaba todo. Y luego, cuando apareció Sophie, esa imagen perfecta pareció adornarse con un toque de bondad. Carol la presentó como la hija de una querida amiga de su pequeño pueblo natal que había fallecido, con una situación familiar muy precaria. Al ver a esa estudiante de primer año, pequeña, con ojos claros y tímidos, no dudé en abrirle las puertas de mi casa. Sophie no defraudó nuestra confianza. Se presentó como el modelo de la inocencia y la gratitud.
Cuidaba a Noah con diligencia, paciencia, le enseñó a leer y jugaba con él. Con el resto de la familia siempre fue respetuosa y servicial. Hacía las tareas del hogar en silencio sin que nadie se lo pidiera. Le tomé mucho cariño, le compré ropa nueva, libros, y la traté como a una hermana. Pensé que acoger a una chica tan indefensa traería más bendiciones a nuestra familia. Estaba completamente sumergida en esa plena felicidad, en ese cuadro perfecto del que formaba parte. No me di cuenta de que cada pincelada de ese cuadro, el esposo ejemplar, la suegra de oro, la tutora inocente, eran en realidad trazos de un gran engaño. La frase de Noah, vi a la señorita Sophie darle un beso a papi, fue como una pequeña piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que revelaban el barro oculto en el fondo. Después de esa noche, ya no pude mirar a mi familia con los mismos ojos. Empecé a observar, a prestar atención, y cuando la duda se instala en el corazón, hasta el gesto más insignificante se vuelve sospechoso. Me di cuenta de que la relación entre James y Sophie no era de simple afecto. Había miradas extrañas, roces accidentales de manos que duraban más de lo necesario. Cuando yo estaba presente, mantenían una distancia prudente, pero en cuanto daba la espalda, encontraban la manera de acercarse. Y la directora de toda esta obra de teatro no era otra que mi suegra. Carol, mi comprensiva suegra, creaba continuamente oportunidades que no podían ser más oportunas. James, esta noche Evelyn tiene que entretener a unos clientes. Cena tú con Sophie y Noah. Yo he hecho planes con mis amigas para ir a bailar en línea. Oh, Sophie, tu portátil se ha vuelto a estropear. Que James le eche un vistazo. Es muy mañoso. Siempre encontraba la excusa perfecta para dejarlos solos. Su puesta en escena era tan sutil que, de no ser por las palabras de mi hijo, nunca me habría dado cuenta. Me dolía el corazón. Resultaba que todo el amor y el orgullo que profesaba por mí eran falsos. Decidí ponerlos a prueba. Para confirmar mis sospechas, ideé un plan detallado. Le dije a mi equipo de asistentes: prepárenme un viaje de negocios urgente a Singapur con una agenda repleta de reuniones ineludibles. Todo, desde los billetes de avión y la confirmación del hotel hasta los correos electrónicos con los socios, tenía que parecer real. Esa noche, durante la cena, anuncié mi viaje. Este fin de semana, tengo que ir a Singapur por 3 días, dije en un tono algo cansado. Un socio ha solicitado una reunión urgente de última hora. No se puede posponer. Es un viaje muy repentino. Noah quedará a su cuidado, mamá y Sophie. Observé sus reacciones y lo vi. Vi un destello de alegría muy breve y rápidamente oculto en los ojos de los 3. Carol se apresuró a decir: «Oh, querida, no te preocupes por nada y que tengas un buen viaje. Noah tiene a su abuela, a su padre y a Sophie para que lo cuiden. El trabajo es lo primero». James también se mostró comprensivo. «Vete tranquila, cariño. No te preocupes por nosotros. Cuídate mucho en el viaje, ¿de acuerdo?» Sophie simplemente bajó la cabeza, pero vi formarse una leve sonrisa en sus labios. Habían mordido el anzuelo. Mi trampa estaba preparada. Ahora solo tenía que esperar a que comenzara su espectáculo. Lo que no sabía era que la obra que estaba a punto de presenciar no solo contenía una traición sentimental, sino también una cruel conspiración, un abismo de maldad humana que nunca podría haber imaginado. El día que me fui al aeropuerto, mi familia escenificó una despedida conmovedora y perfecta. James me abrazó con fuerza, dándome todo tipo de recomendaciones, desde que me cuidara hasta que lo llamara todos los días. Mi suegra me puso un pequeño frasco de aceite de lavanda en el bolso para los dolores de cabeza en el avión. Sophie se quedó a un lado con los ojos llorosos.
Vuelva pronto, señora Evans. Noah y nosotros la extrañaremos. Al ver su actuación, sentí un escalofrío helado. Yo también interpreté mi papel, besando a mi esposo y a mi hijo, prometiendo traer muchos regalos. Pero tan pronto como el coche salió del camino de entrada, mi sonrisa se desvaneció, dejando solo una determinación de acero. Llegué al aeropuerto JFK. Me registré como si fuera real. Incluso tomé una foto de mi tarjeta de embarque y la publiqué en mis redes sociales con la leyenda: «Adiós Nueva York, nos vemos en 3 días». Era parte de mi plan para hacerles creer que me había ido, para obligarlos a quitarse las máscaras. Pero en lugar de pasar por seguridad, me escabullí discretamente por otra puerta. Tomé un taxi y me dirigí a un hotel de lujo en Manhattan, no muy lejos de mi casa. Tenía que esperar el momento adecuado en que el sueño y la falta de vigilancia los hicieran vulnerables. Sentada en la fría y lujosa habitación del hotel, mi corazón estaba en llamas. No podía comer ni dormir. Diferentes escenarios no dejaban de reproducirse en mi mente. ¿Y si estaba siendo paranoica? ¿Y si estaba destruyendo mi propia felicidad? Pero luego las imágenes de sus miradas furtivas y las excusas de Carol volvían a mi mente, disipando cualquier duda. No, mis instintos no podían estar equivocados. Esperé pacientemente viendo moverse las manecillas del reloj. 10 de la noche. 11 de la noche. A la medianoche en punto, me levanté, me vestí con ropa oscura y salí del hotel. Tomé un taxi de vuelta a mi casa. El vecindario estaba en silencio, sumido en la oscuridad. Mi casa también estaba a oscuras con una apariencia engañosamente pacífica, pero sabía que detrás de esa calma se escondía una sucia verdad. Usé mi propia llave para abrir la verja sin hacer ruido. Caminé de puntillas por el jardín con el corazón a punto de estallar en el pecho. Cada paso sobre la hierba húmeda por el rocío se sentía increíblemente pesado. Cuanto más me acercaba, más me costaba respirar. Contuve el aliento, inserté la llave en la cerradura principal y la giré suavemente. La puerta se abrió a un silencio absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Cerré la puerta con cuidado y me quedé inmóvil en la oscuridad escuchando. Y entonces lo escuché. Desde el segundo piso, desde nuestro dormitorio, llegaban risas ahogadas y susurros. El corazón se me encogió. Sabía que tenía razón. Subí las escaleras de mármol descalza, paso a paso, como si pisara cristales rotos. Cuanto más me acercaba, más claras se hacían las voces. Era la voz de mi esposo y la de otra mujer. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Una fina línea de luz se proyectaba en el oscuro pasillo. Me acerqué lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Contuve el aliento y miré por la rendija. Y entonces, la escena que golpeó mis ojos. Señoras y señores, no fue solo una traición. Fue una escena horrible, una conspiración despiadada, una humillación tan profunda que sentí que la sangre se me helaba en las venas. En nuestra propia cama matrimonial, vistiendo el seductor camisón de seda roja que yo misma me había comprado, estaba Sophie. Acurrucados en los brazos de mi marido, no estaban durmiendo. Estaban susurrando. La mano de James acariciaba su cabello. ¿De verdad me amas?, escuché la voz arrulladora de Sophie. Por supuesto que sí, mi amor, respondió James, besando su frente. Solo tenemos que esperar un poco más, y tú y yo podremos estar juntos sin tener que escondernos de esa estúpida esposa mía. Esa estúpida esposa mía. El hombre que me susurraba palabras de amor cada noche ahora me llamaba así. Pero el horror no terminó ahí. En ese momento, mi suegra, Carol, subió de la cocina con 2 vasos de leche tibia en una bandeja.
No mostró ninguna sorpresa ni enfado. Al contrario, se acercó a la mesita de noche, le entregó un vaso a Sophie con infinita ternura y le dijo: «Bebe, querida, para que recuperes fuerzas y mi nieto crezca sano y fuerte». Luego se inclinó para arropar a su hijo y a su amante, y sonrió. Una sonrisa de satisfacción, como un director que acaba de completar una escena brillante. Tuve que taparme la boca con las manos para no gritar. Todo mi cuerpo temblaba, mi mente daba vueltas. Las tres personas en las que más había confiado en el mundo, mi esposo, mi suegra a la que veía como a una madre, y la hermana pequeña que había acogido, habían conspirado para montar una obra de teatro perfecta para engañarme y pisotear mis sentimientos. Toda mi felicidad, toda mi plenitud era una farsa. Yo era solo una tonta, una marioneta en su espectáculo. El dolor ya no eran celos, sino el colapso de un mundo entero. En ese momento de horror, al presenciar la verdad más cruda y sucia, casi pierdo la razón. Quería irrumpir y volcar esa cama, gritar, maldecir, exponer los verdaderos rostros de esas tres personas repugnantes. Quería que el mundo entero supiera cómo me habían tratado, pero entonces mi hijo, que dormía plácidamente en la habitación de al lado, me hizo volver en mí. Su respiración constante, audible a través de la rendija de la puerta, fue como un jarro de agua fría que apagó el fuego de mi ira. No podía hacer una escena. No podía permitir que mi hijo presenciara algo tan terrible. No podía permitir que su infancia quedara marcada por el colapso de los adultos. Y mi mente, acostumbrada a las crisis empresariales, me dijo que no era el momento de actuar impulsivamente. Si me enfrentaba a ellos ahora, ¿qué harían? Lo negarían. James diría que le tendieron una trampa. Sophie lloraría y diría que la obligaron. Y Carol, con su talento para la actuación, una vez más interpretaría el papel de la suegra sufrida que intenta mediar. No conseguiría nada más que una pelea a gritos, una satisfacción momentánea, y luego estarían aún más en guardia, ocultando mejor su conspiración. No, necesitaba más. Necesitaba que pagaran de verdad. Necesitaba un golpe final e irrefutable. El dolor extremo se transformó en una frialdad aterradora. Me retiré en silencio. Salí de la casa sin hacer ruido y regresé al hotel como una sonámbula. No dormí en toda la noche, sentada en el frío sofá esperando el amanecer. Ya no lloré. En mi mente, un plan comenzaba a tomar forma. Me habían convertido en espectadora de su obra. Ahora yo me convertiría en la actriz principal de la mía. A la mañana siguiente, calculé el tiempo a la perfección. A las 7 de la mañana, cuando sabía que estarían levantados y habrían borrado todo rastro de la noche anterior, tomé un taxi de vuelta a mi casa. Entré arrastrando mi maleta, con aspecto de estar exhausta, como si acabara de llegar de un largo vuelo nocturno. Los tres, sentados a la mesa del desayuno, se quedaron atónitos al verme. «Evelyn, ¿qué haces aquí a esta hora?», tartamudeó James, con el pánico y la culpa escritos en el rostro. «El socio tuvo un imprevisto y canceló la reunión en el último minuto», dije con voz ronca. Había evitado a propósito beber agua en toda la noche. Tomé el primer vuelo de regreso. No tuve tiempo de llamar. Estoy exhausta. Carol se levantó de un salto con una sonrisa un tanto forzada, intentando parecer preocupada. «Oh, es tan bueno tenerte de vuelta. ¿Estás cansada? Sube y descansa, querida. Nosotros nos encargaremos de todo». Sophie mantenía la cabeza baja, sin atreverse a mirarme, con las manos entrelazadas perfectamente, interpretando su papel de chica tímida de pueblo. Miré a los tres, a estos grandes actores. Sonreí para mis adentros.
Mi obra de teatro acababa de empezar. No, está bien, me daré una ducha y bajaré a desayunar con todos. Para estar con mi familia, dije, y subí mi maleta por las escaleras, directamente al dormitorio. Sabía que seguían cada uno de mis movimientos, conteniendo el aliento. Abrí la puerta con la mayor naturalidad posible. La habitación estaba impecable. Ni rastro de la noche anterior, la cama perfectamente hecha. El perfume barato de Sophie había sido reemplazado por el aroma a hierba limón que yo siempre usaba. Eran rápidos borrando pruebas. Media hora después, salí del baño, me puse ropa cómoda para estar por casa y bajé las escaleras con una expresión fresca, como si nada hubiera pasado. Mi aparente ignorancia los alivió por completo. Creyeron que su engaño había funcionado, que yo seguía siendo la misma tonta de siempre. Y esa arrogancia me dio el tiempo que necesitaba para preparar mi contraataque final, un golpe que destruiría su perfecta farsa. Me convertí en actriz, poniéndome la máscara de la inocencia para poder investigar en secreto y descubrir toda la verdad detrás de su obra. La vida en la casa volvió a su aparente normalidad, pero para mí se había convertido en un gran escenario donde cada día actuaba y observaba la actuación de los demás. Seguía siendo una esposa amorosa, una nuera devota, pero cuando no miraban por la noche, me transformaba en otra persona, una investigadora fría y decidida. Decidí instalar cámaras ocultas. Necesitaba pruebas. Una en el dormitorio no era suficiente. Su conspiración iba más allá de una simple aventura. Debía tener un propósito mayor. Para descubrirlo, necesitaba una red de vigilancia completa. Aprovechando sus ausencias, instalé en secreto microcámaras, hábilmente disfrazadas. Una en un bolígrafo en el escritorio de James, otra en el reloj de la repisa de la chimenea de la sala de estar, donde a menudo se reunían, y la más audaz, escondida en un marco de fotos en la propia habitación de mi suegra. Necesitaba ver y escuchar todo, pero la vigilancia interna no era suficiente. Necesitaba saber qué hacían afuera. Me puse en contacto con una prestigiosa agencia de investigación privada en la ciudad de Nueva York con la que había trabajado en asuntos de negocios. Pedí a sus mejores agentes que los siguieran a los tres, a James, a Carol y especialmente a Sophie. Necesito saberlo todo, le dije al jefe del equipo. Sus horarios, sus reuniones, sus transacciones financieras, por pequeñas que sean, y todo con el máximo secreto. La investigación en dos frentes, interno y externo, comenzó. Cada día era una tortura mental. De día, sonreía y decía palabras de amor a los que me estaban traicionando. De noche, me enfrentaba sola a las crudas imágenes e información que llegaban. Pronto aparecieron las primeras pistas, destrozando la imagen inocente de la tutora, Sophie. El informe de los detectives reveló que no vivía como una humilde estudiante. Cuando salía de casa, no iba a la universidad ni a la biblioteca, sino a spas de lujo, boutiques de diseñadores y restaurantes caros. La llevaban en coches de alta gama y gastaba el dinero como si fuera agua. No parecía una estudiante acogida por caridad, sino una reina disfrutando de la vida. Sus relaciones también eran complejas. Con frecuencia se reunía con hombres de aspecto sospechoso en cafeterías discretas. Eran encuentros rápidos, solo para intercambiar algo. La historia de que era huérfana y amiga de mi suegra era una completa mentira. Los detectives comprobaron que sus padres estaban vivos en su ciudad natal y eran simples granjeros. Al mismo tiempo, los informes financieros de Carol mostraban irregularidades. Ella, una profesora jubilada con una pensión modesta, tenía enormes gastos en su tarjeta de crédito.
Había comprado joyas de diamantes y bolsos de diseñador por valor de miles de dólares. ¿De dónde salía este dinero? Ciertamente no de James, cuyas finanzas yo controlaba de cerca. Estas pistas, aunque no concluyentes, pintaban un panorama oscuro. Sophie no era tan sencilla como parecía, y un misterioso flujo de dinero estaba llegando a ella y a Carol. Pero, ¿de dónde venía? ¿Y cuál era su objetivo final? La traición sentimental era solo la punta de un iceberg mucho más siniestro, y sabía que la parte sumergida era la verdaderamente aterradora. No tuve que esperar mucho para averiguarlo. La respuesta me llegó una noche de la forma más escalofriante posible. Ese día, le dije a mi familia que tenía una cena de gala importante y que volvería muy tarde. En realidad, me quedé en mi coche, aparcado en una esquina cerca de la casa con mi portátil en el regazo, observando las transmisiones en vivo de las cámaras de la casa. Vi que los tres, después de acostar a Noah, se reunían en la oficina de James. Esa habitación, que yo había diseñado para él, llena de recuerdos de nuestros comienzos, era ahora la sala de reuniones de una oscura conspiración. Activé la grabación de audio. El sonido de la cámara oculta en el bolígrafo era nítido. Al principio charlaban de cosas triviales, pero luego Carol fue directo al grano. Esto no puede seguir así. No podemos tener a Evelyn viviendo en esta casa. ¿Qué pasa si un día se entera de todo? Entonces nos divorciaremos. Mamá, respondió James, con voz algo cansada. Alargaremos las cosas. Esperaremos a que Sophie dé a luz y luego presentaremos los papeles. Aunque no quiera, tendrá que aceptar el divorcio. Carol soltó una carcajada que incluso a través de los altavoces me heló la sangre. ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que se irá con las manos vacías? Es una loba, hijo. La empresa es suya. Esta casa es suya. ¿Qué sacarías de un divorcio? Una pequeña parte, según la ley. Ni siquiera lo suficiente para los caprichos de Sophie. No, hijo. Hizo una pausa y continuó bajando la voz a un tono venenoso. Solo hay una manera, rápida y limpia. Si ella desaparece, todo será tuyo como su esposo legal y luego de nuestro nieto, mucho más limpio que un divorcio desordenado con juicios y complicaciones. Escuché y sentí que mi corazón se detenía. Desaparece. Estaba hablando de mi muerte. Una suegra planeando el asesinato de su nuera con la misma naturalidad con la que se habla de ir al mercado. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» La voz de James temblaba. «¿Qué planeas hacer?» «No haré nada», dijo Carol. «Pero los accidentes ocurren todo el tiempo, ¿no?» Y entonces Sophie, la chica de aspecto inocente, habló. Su voz era melosa, pero cada palabra era puro veneno. Tu madre tiene razón, cariño. Evelyn es demasiado inteligente y fuerte. Con un simple divorcio nunca nos dejaría en paz. Nunca permitiría que mi hijo heredara nada. Hizo una pausa y propuso una idea de una crueldad insuperable. He oído que a Evelyn le gusta conducir a las montañas los fines de semana para relajarse. Si los frenos de su coche fallaran en un paso de montaña solitario, nadie sospecharía nada. Solo sería un trágico accidente. Mi cuerpo se entumeció. No podía respirar. No solo me estaban engañando. Estaban planeando mi asesinato. Estaban discutiendo mi muerte con detalles fríos y duros. Pero lo que me destrozó fue la reacción de mi marido. James se quedó en silencio durante mucho tiempo. Por un momento, tuve un hilo de esperanza de que se opondría, de que detendría este plan demente, de que todavía le quedaba una pizca de humanidad. Pero no. Después del silencio, habló. Su voz temblaba levemente, pero no por miedo, sino por cálculo. «Pero es seguro. ¿Y si nos atrapan?»
Sophie se apresuró a engatusarlo. Si lo hacemos con cuidado, nadie lo sabrá. Tengo un contacto que puede hacerlo de forma muy limpia. Solo necesito tu aprobación, mi amor. ¿No nos quieres a mí y a nuestro hijo? Carol asestó el golpe final. Así es, hijo. Tienes que ser decidido. ¿Quieres vivir a su sombra toda tu vida? ¿O quieres ser el dueño de tu propio destino y dejar que tu hijo lleve la cabeza alta? La incitación de su madre, las súplicas de su amante y quizás su propia envidia acumulada ganaron la batalla. Escuché a James respirar hondo y decir la frase que me cerró la última puerta de esperanza. La frase que lo convirtió de un traidor en un monstruo. Está bien, pero tiene que parecer un accidente real. En ese instante, dejé de sentir dolor o miedo, solo un vacío infinito. El retrato perfecto se había hecho añicos, revelando los afilados fragmentos de un complot asesino. Sentí que me flaqueaban las piernas al escuchar una conspiración tan aterradora. Las 3 personas en las que más había confiado, mi esposo, mi suegra y la tutora que había acogido, no solo me estaban traicionando, sino que planeaban mi muerte a sangre fría para quedarse con los bienes que tanto me había costado construir. La frase final de James, «Está bien, pero tiene que parecer un accidente real», resonaba en mi cabeza, afilada como una navaja, cortando el último hilo de afecto y esperanza que me quedaba. Sentada inmóvil en mi coche en esa esquina oscura, estaba congelada, con la espalda empapada en un sudor frío. Por primera vez en mi vida, sentí verdadero miedo, un miedo que provenía de las personas más cercanas a mí. Ya no se trataba de infidelidad o de una disputa por dinero, era un complot de asesinato. Por un momento, quise arrancar el coche y huir, ir a la policía, pero mi mente, acostumbrada a situaciones extremas, me detuvo. Si actuaba ahora, lo negarían. Dirían que fue una discusión acalorada, que solo estaban hablando. La grabación era una prueba importante, pero solo demostraba la intención, no el acto criminal. Para desenmascararlos irrefutablemente, para que la ley los castigara como merecían, necesitaba más. Necesitaba pruebas de acción. Necesitaba atraparlos con las manos en la masa. Una decisión audaz y extremadamente peligrosa se formó en mi mente. No huiría. Me enfrentaría a ellos, me convertiría en el cebo para atraer a la bestia fuera de su guarida. Lo primero que hice esa misma noche fue guardar la grabación en múltiples ubicaciones seguras, una nube encriptada, un correo electrónico secreto y una pequeña unidad USB que siempre llevaba conmigo. Sabía que ese video era mi seguro de vida, mi única arma. Si me pasaba algo, se enviaría automáticamente a mi abogado y a la policía. Una vez aseguradas las pruebas, comencé el siguiente acto de mi obra de teatro. A la mañana siguiente, seguí sonriendo, saludándolos y preparando el desayuno. Pero por dentro, ya no era la Evelyn herida, sino una guerrera fría que calculaba cada movimiento en un juego de vida o muerte. Mirar sus rostros sonrientes y falsos me llenaba de un asco infinito. James me preguntó con falsa preocupación si estaba cansada. Carol me trajo caldo para recuperar fuerzas. Sophie me saludó con su mirada inocente. Eran actores maravillosos. Me trataban como a una mujer muerta, como a un cordero esperando al matadero. Pero no sabían que este cordero se había convertido en un lobo de la noche a la mañana. Sabía que necesitaban la oportunidad perfecta para ejecutar su accidente y se la iba a dar. Unos días después, durante la cena, comenté casualmente: «Este fin de semana tengo ganas de tomar aire fresco. Creo que iré con mi amiga Lucy a un spa en los Berkshires. Un par de días yo conduciré. Necesito relajarme y despejar la cabeza». Vi el brillo en los ojos de Carol.
la sonrisa fugaz en el rostro de Sophie y la mano de James deteniéndose a mitad de camino hacia su boca. Habían mordido el anzuelo. Mi cebo estaba lanzado. James incluso fingió preocupación. ¿Estarás bien conduciendo sola? ¿Quieres que vaya contigo? No, cariño. Me negué educadamente. Quédate con mamá y el niño. Además, Lucy está pasando por un momento difícil y necesitamos algo de privacidad. Hace tiempo que no conduzco una distancia larga. Tengo ganas de hacerlo. Mi plan estaba en marcha, el fatídico viaje de fin de semana. Sabía que actuarían antes de esa fecha y mi equipo de detectives y yo estábamos listos para grabarlo todo. Los días siguientes, el ambiente en casa se volvió extraño. En la superficie, todo era normal, pero sentía una tensión subyacente. Me trataban con una amabilidad exagerada, tratando de arrullarme antes del golpe final. Cuanto más actuaban, más asco sentía. Mientras tanto, mis detectives trabajaban incansablemente. Me informaron de que Sophie se había reunido en secreto con un hombre de aspecto sospechoso en un taller mecánico de una zona industrial de Queens. Intercambiaron una pequeña bolsa. Sabía que era la herramienta para su plan. Llegó la noche del viernes, la víspera de mi viaje. Dije que me iba a la cama temprano para estar descansada, pero en realidad me encerré en mi oficina, con los ojos pegados a las pantallas que mostraban las imágenes de las 4 cámaras de seguridad que había instalado en el garaje. Una apuntaba directamente a mi coche, otra cubría todo el espacio, una a la entrada y una microcámara debajo de mi propio coche apuntaba directamente al sistema de frenos. El tiempo pasaba lentamente. 11 de la noche, medianoche. La casa estaba en silencio. Empecé a ponerme nerviosa. ¿Y si se habían dado cuenta de algo? A la 1 de la mañana, cuando empezaba a quedarme dormida, la puerta que conectaba la casa con el garaje se abrió sigilosamente. El corazón se me paró. 2 figuras entraron a escondidas, James y un hombre desconocido con una gorra calada sobre el rostro. Por las fotos del detective, supe que era el mismo con el que Sophie se había reunido. No encendieron la luz, solo usaron la linterna de un teléfono. James le hizo un gesto al hombre para que se acercara a mi coche. Él, mi marido, el hombre que juró protegerme, ahora montaba guardia mientras otro saboteaba mi vehículo para matarme. Tuve que taparme la boca para no sollozar. Aunque estaba preparada, presenciarlo fue un dolor indescriptible. El hombre era un profesional. Rápidamente se deslizó debajo del coche. La cámara de abajo lo grabó todo. Vi claramente cómo usó una herramienta especial para hacer un pequeño corte en el conducto del freno delantero izquierdo. No lo cortó por completo, solo lo suficiente para que el líquido de frenos se filtrara lentamente. Un plan diabólico. En la ciudad no notaría nada, pero al bajar un paso de montaña, los frenos fallarían de repente, un accidente muy natural. Una vez terminado, el hombre salió e hizo una señal a James. Mi marido sacó un fajo de billetes y se lo entregó. La transacción estaba completa. Salieron del garaje pensando que su plan era perfecto, sin saber que todo su acto criminal había sido grabado con impecable claridad. Me quedé allí, frente al monitor, congelada. Tenía el video de la conspiración y el video de la ejecución. Pruebas suficientes para llevar a los 3 ante la justicia. Su obra de teatro había terminado. Era hora de que se levantara el telón de la justicia. Cogí el teléfono y envié todos los videos a mi abogado, el señor Ramos, con un simple mensaje. Todo está listo. Actuamos mañana. No dormí esa noche. Vi los videos una y otra vez, no para regodearme en el dolor,
sino para grabar en mi memoria los verdaderos rostros de aquellos a los que había amado con todo mi corazón. Mi corazón era de hielo. No sentía dolor ni odio, solo una determinación de hierro frío. Amaneció el sábado, el día que, según sus planes, sería el último de mi vida. Pero para mí era el amanecer de la justicia. A primera hora de la mañana, envié todas las pruebas a mi abogado y contacté al detective principal del departamento de policía con el que ya estábamos coordinados. Se elaboró un plan para un arresto infraganti, meticuloso y discreto. Agentes de paisano rodearon la casa. Sabía que este era el movimiento final y no podía permitirme ningún error. Después de asegurarme de que mi hijo estaba a salvo con mi niñera de mayor confianza, comencé mi última actuación. Me vestí con un conjunto deportivo de diseñador, enérgica y cómoda. Me maquillé ligeramente y me recogí el pelo intentando irradiar alegría. Bajé al salón tirando de una pequeña maleta. Los tres, James, Carol y Sophie, ya estaban allí con sonrisas radiantes, listos para despedirme. Al verme, montaron un espectáculo de preocupación increíblemente falso. «Te has levantado temprano», dijo James, cogiendo mi maleta con una caballerosidad nauseabunda. «¿Has desayunado? Mamá ha preparado la tostada de aguacate que tanto te gusta». «Sí, ya he comido. Quiero salir temprano antes de que haga demasiado calor», respondí con la misma dulzura, aunque por dentro sentía un asco infinito. Carol me cogió la mano con la expresión de una suegra que adora a su nuera. «Conduce con cuidado, querida. Despacio, no tengas prisa, especialmente al bajar el paso de montaña», añadió. «Llámanos cuando llegues para que sepamos que estás bien». Incluso enfatizó lo de bajar el paso de montaña como una maldición final. Sophie se quedó a un lado con su mirada inocente y su voz suave. «Páselo de maravilla, señora Evans. Noah y nosotros la echaremos de menos». Señoras y señores, al presenciar esa escena ya no sentí nada. Me estaban enviando a la muerte con palabras de amor. Esperaban ansiosamente la noticia de un trágico accidente. No sabían que esas serían sus últimas palabras, su última actuación antes de que cayera el telón de la justicia. Les sonreí por última vez, una sonrisa que debió ser aterradora. «Sí, cuídense. Me voy, pero volveré pronto». Caminé hacia el garaje y ellos me siguieron. Querían asegurarse de que su plan no fallara. El garaje estaba en silencio. Mi coche deportivo blanco brillaba bajo la luz. Nadie adivinaría que era una trampa mortal. Me acerqué al coche. James, solícito, me abrió la puerta en un acto final del marido perfecto. «Ten cuidado, cariño», me susurró al oído. Un gesto que alguna vez pareció romántico ahora me dio escalofríos. Asentí, a punto de entrar, con el corazón latiendo un poco más rápido. Sabía que era la hora. Justo cuando mi mano tocó la puerta del coche, justo cuando estaba a punto de entrar, una voz firme rompió el silencio. «¡Alto! ¡Policía!». La puerta automática del garaje se abrió de golpe, inundando el espacio de luz y de decenas de agentes uniformados que irrumpieron. De los otros coches aparcados salieron mi abogado y su equipo. Todas las salidas estaban bloqueadas. «James Evans, Carol Evans, Sophie Mendoza», tronó la voz de un detective resonando en el garaje. «Están bajo arresto por conspiración e intento de asesinato». Los tres se congelaron. Puro terror en sus rostros. Todas sus sonrisas y máscaras se desvanecieron, dejando solo pánico absoluto. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó Carol, con el rostro tan blanco como una sábana. «¿Quiénes son ustedes? Esto es un error. Mi nuera se iba de viaje.
solo la estábamos despidiendo. No hay ningún error, señora, dijo el señor Ramos, mi abogado, acercándose y sosteniendo una tableta. En la pantalla se reproducía en silencio el video de James y el mecánico saboteando mi coche la noche anterior. Todo su acto criminal ha sido grabado, y en cuanto a ese viaje, nunca existió. Al ver el video, James pareció perder todas las fuerzas. Se derrumbó de rodillas temblando y murmurando: «No, no puede ser». Sophie dejó escapar un grito agudo, con los ojos muy abiertos por el terror, y se desmayó. Solo Carol, en su desesperación, intentó defenderse, gritando como un animal salvaje: «Es una trampa, es ella, Evelyn. Ella organizó todo esto para destruir a mi familia». Me señaló con el dedo, pero ya nadie le creía. Su farsa había sido desmantelada de la forma más inesperada y humillante. Las frías esposas se cerraron de golpe en sus muñecas, poniendo fin a la aterradora obra de teatro que ellos mismos habían dirigido. En la comisaría, el ambiente era opresivo, un marcado contraste con el falso lujo de mi hogar. Los tres fueron interrogados en salas separadas. Yo, como víctima y testigo principal, pasé horas con los investigadores proporcionando todas las pruebas que había reunido. Cuando los reunieron para el primer careo, sus verdaderas personalidades quedaron al descubierto. Carol, incluso después de ver el video, se aferró a su negación y comenzó su juego favorito: culpar a los demás. «No sé nada», gritó, con lágrimas en los ojos. «Ese video es falso. Evelyn nos tendió una trampa». Y la conversación solo estaba bromeando, estaba enfadada. ¿Quién no dice cosas que no siente? Luego señaló a Sophie. Fue ella. Esa arpía sedujo a mi hijo. Le metió estas ideas en la cabeza para conseguir nuestro dinero. Mi hijo es una víctima. Sophie, al verse acusada, explotó. La timidez y la inocencia habían desaparecido. «Estás mintiendo», gritó, llorando de rabia. «Tú fuiste quien me buscó. Me prometiste una vida de lujo si te ayudaba a deshacerte de Evelyn. Todo fue idea tuya, incluso el accidente. Tú me diste el dinero para pagar al mecánico». Se volvió hacia James y le suplicó: «Cariño, di algo. Diles que a mí también me amabas, ¿verdad?» Y James, el centro de toda la maldad, se derrumbó. No lo negó ni culpó a nadie. Con la cabeza gacha, lo confesó todo entre sollozos. Admitió su aventura, sus inseguridades, su envidia por mi éxito. Y lo más doloroso, admitió que fue su madre, Carol, quien constantemente envenenaba su mente diciéndole que yo lo menospreciaba, que yo era una amenaza. Me dijo que si Evelyn desaparecía, todo sería mío. Dijo con voz quebrada que era la única manera de ser un hombre de verdad y no vivir a la sombra de mi esposa. Ella lo planeó todo y yo fui demasiado cobarde para decir que no. Su confesión lo dejó claro. Carol era la autora intelectual, el cerebro detrás de todo. No se trataba solo de dinero, se trataba de poder, de recuperar el control sobre su hijo. Su envidia la había convertido en un monstruo. La escena de acusaciones mutuas y la tardía confesión pintaron el trágico retrato de una familia autodestruida por la codicia, el ego y la debilidad. Su obra de teatro había terminado, pero la tragedia de sus vidas no había hecho más que empezar. La desesperada confesión de James apuntaba directamente a la verdadera autora intelectual, su madre, Carol. Desenmascarada por su propio hijo y ante pruebas irrefutables, finalmente se derrumbó. Sentada en la silla de interrogatorios, ya no era una dama elegante,
ni una suegra comprensiva, solo una anciana derrotada. Su confesión no fue de remordimiento, sino una justificación venenosa de sus actos. Admitió que desde el primer día que me conoció, aunque por fuera me elogiaba, por dentro me odiaba. Sentía envidia de mi éxito, de mi fuerza, porque su hijo, su único orgullo, carecía de todo ello. Era demasiado brillante, dijo con voz monótona. Hacía que mi hijo pareciera débil a su lado. Se supone que el hombre es el pilar, pero en esa casa era al revés. Cada vez que escuchaba a alguien elogiar al esposo de Evelyn, sentía una puñalada. Se suponía que era la esposa de James. Relató su plan. Desde el principio, intenté desgastarla con críticas y presiones, con la esperanza de que se rindiera. Al ver que eso no funcionaba, busqué una nueva arma. Necesitaba una nuera dócil, confesó. Una que supiera mantenerse detrás de su marido, que me diera un nieto y a la que pudiera controlar. No una reina que se cree el centro del universo. Encontró a Sophie, vio la ambición detrás de su fachada inocente y le prometió una vida de lujo. Orquestó toda la farsa, dirigiendo cada movimiento de Sophie desde ganarse mi confianza hasta seducir a James. Incluso admitió haber organizado pequeños robos en la casa para crear el caos y agotarme. En cuanto al complot de asesinato, ya no lo negó. Su voz se volvió helada. Un divorcio era complicado. Evelyn es demasiado inteligente. La mejor solución era que desapareciera de forma natural. Un accidente lo arreglaría todo. La empresa, los bienes, todo pasaría a James y luego a mi nieto. Era un plan perfecto. Incluso confesó cómo manipuló a su hijo, inventando que yo le era infiel y planeaba despedirlo de la empresa. Su confesión lo reveló todo. La mente detrás de la conspiración era la suya, motivada por la envidia y un ego herido al ver a su hijo eclipsado por su esposa. Estaba dispuesta a matar solo para recuperar un falso sentido de prestigio. La confesión cerró la investigación, pero abrió otra tormenta, la opinión pública. La noticia se filtró y explotó en los medios. La historia tenía todos los ingredientes para un escándalo: amor, traición, dinero y un intento de asesinato. Titulares sensacionalistas llenaron los periódicos y los sitios de noticias. Pero junto a la indignación y el apoyo surgieron teorías de conspiración. Algunos decían que yo no podía ser tan buena, que donde hay humo, hay fuego. Otros especulaban que yo misma lo había orquestado todo para deshacerme de mi marido. Estos rumores empezaron a afectar a mi empresa. Sabía que tenía que actuar, no con una pelea en las redes sociales, sino con un contraataque oficial y decisivo. Organicé una conferencia de prensa. No aparecí como una víctima llorosa, sino con un traje de chaqueta blanco que transmitía poder, serena y fuerte. Quería que el mundo viera que, a pesar de la tormenta, seguía en pie. Comencé agradeciendo a la policía y al público. Luego dije: estoy aquí no para juzgar, de eso se encargará la ley, sino para decir la verdad como esposa, madre y mujer que depositó su confianza en el lugar equivocado. Mi abogado, el señor Ramos, presentó las pruebas clave. Un fragmento del audio donde planeaban el accidente. El informe pericial que confirmaba el sabotaje de los frenos y videos cortos de la intimidad de James y Sophie en mi propia cama. No lo mostramos todo, solo lo suficiente para destruir sus vidas y acallar cualquier rumor. La sala de prensa se quedó en silencio. Los periodistas pasaron del escepticismo a la conmoción y la indignación.
La imagen pública de mi familia perfecta se hizo añicos, revelando el rostro de la codicia y la malicia. La verdad clara y justa por fin había salido a la luz. Después de la impactante rueda de prensa, la opinión pública se inclinó totalmente a mi favor. La presión social aseguró que el caso se juzgara con la máxima severidad. Y entonces llegó el día del juicio, el día que no solo sentenciaría sus crímenes, sino también mi matrimonio y años de sufrimiento. La sala del tribunal estaba abarrotada. Yo, sentada en la sección de las víctimas junto a mi abogado, llevaba un traje negro, con la mirada firme. En el banquillo de los acusados estaban ellos. Carol, con el pelo canoso y la mirada perdida. Sophie, demacrada y mirando hacia abajo. Y James, que me miraba fijamente, con los ojos llenos de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. El fiscal leyó los cargos. Cada palabra era un mazazo en la silenciosa sala. Cuando se proyectaron los videos como prueba, la indignación fue palpable. La defensa apenas pudo articular palabra contra las pruebas. En su alegato final, James me sorprendió. No pidió clemencia para sí mismo, se puso de pie, se volvió hacia mí y con una profunda inclinación de cabeza dijo: «Su señoría, no tengo excusas para mi crimen. He sido un marido terrible, un padre indigno y un cobarde. Acepto cualquier castigo. Mi única petición no es para este tribunal, sino para mi esposa, Evelyn. Sé que no tengo derecho, pero te lo ruego, no borres por completo mi imagen de la vida de nuestro hijo. Cuando crezca, por favor, dile que tuvo un padre que cometió un error imperdonable, pero que siempre lo amó. Por favor, hazle saber de mí, aunque sea solo a través de fotos. Es lo último que me atrevo a pedir». Sus palabras me dejaron helada. No estaba pidiendo por sí mismo, sino por nuestro hijo. Me enfrenté a una decisión terrible. Una parte de mí quería borrar todo rastro de ellos de nuestras vidas para proteger a Noah con un muro de silencio. Pero otra parte se preguntaba si eso era lo mejor para él. ¿Debería mentir y decir que su padre había muerto o contarle la devastadora verdad? ¿Qué le haría más daño a largo plazo? Después de deliberar, el juez dictó sentencia. Recibieron condenas severas y justas. Carol, como autora intelectual, recibió la sentencia más larga. James y Sophie pagarían por su crimen con años de sus vidas tras las rejas. Después del juicio, pedí ver a James por última vez. Entró en la sala de visitas, esposado y con uniforme de prisión. No se atrevía a mirarme. «Escuché tu petición», le dije con calma. «El divorcio es definitivo, se acabó. Pero con respecto a nuestro hijo, he tomado una decisión». Levantó la vista, expectante. «No le mentiré ni borraré tu existencia. Cuando tenga edad suficiente para entenderlo, le contaré toda la verdad. La verdad sobre un padre que lo quería mucho, pero que también cometió un error terrible. Le enseñaré que todos podemos equivocarnos y que lo importante es asumir la responsabilidad y arrepentirse. Su futuro, te acepte o no, dependerá de tu verdadero arrepentimiento en los próximos años. Intenta ser una buena persona, no por mí, sino por él». Me levanté y me fui sin mirar atrás. Le oí decir mi nombre y luego me derrumbé y lloré. No le di mi perdón, pero le di una razón para cambiar, y al hacerlo, también me liberé a mí misma. La vida de mi hijo y la mía comenzó un nuevo capítulo. Dejé de ser una mujer fuerte y solitaria. Pasé más tiempo con Noah, enseñándole no con resentimiento, sino con fábulas sobre la verdad, el perdón y la importancia de defenderse del mal.
Mi empresa siguió prosperando, pero aprendí a equilibrar, a delegar y a disfrutar de las pequeñas cosas que había olvidado. Empecé a bailar, a hacer arreglos florales, redescubriendo la alegría más allá de los balances financieros. Queridos amigos, mi historia termina aquí. No la cuento para presumir, sino para compartir las lecciones que aprendí a un precio muy alto. En primer lugar, desconfíen de lo que es demasiado perfecto. La vida no lo es. A veces, la perfección no es más que una farsa bien montada. Nunca ignoren su intuición. Suele ser su mejor guardián, el que detecta el peligro que la razón aún no puede ver. En segundo lugar, cuando descubran la traición, sean valientes y decididos. No cedan ni esperen a que cambien. Con las personas malvadas, el perdón es complicidad y el silencio es una oportunidad para que hagan más daño. Protegerse, a veces, requiere ser implacable. No es malicia, es legítima defensa. Y finalmente, crean en el poder del renacimiento. La verdadera felicidad no es una imagen impecable desde el principio. Es la paz que se encuentra después de haber capeado la tormenta. No tengan miedo de sus cicatrices. Son la prueba de su fuerza. No dejen que el pasado los defina. Conviértanlo en una lección para construir un futuro más brillante. El viaje de Evelyn, la mujer que hemos seguido, ha llegado a su fin. Pero las lecciones que deja resuenan profundamente. Su historia es una advertencia sobre la peligrosa fachada de la perfección y la importancia de escuchar a nuestra voz interior. Nos recuerda que no es oro todo lo que reluce y que nuestra intuición es un sistema de alerta temprana que nunca debemos ignorar. También nos enseña sobre la naturaleza del mal, sobre los lobos con piel de oveja que viven a nuestro lado. Los villanos de esta historia no eran monstruos obvios, sino personas que llevaban máscaras de bondad. La suegra perfecta, el marido ejemplar, la tutora inocente. Utilizaron la confianza de Evelyn como arma contra ella. La lección es amarga. No todos los que te tratan bien te desean el bien. Para reconocerlos, debemos observar sus acciones cuando creen que nadie mira y cómo reaccionan cuando sus intereses se ven amenazados. Y cuando cae la máscara, la historia de Evelyn nos enseña a transformarnos de víctimas en estrategas. En lugar de sucumbir al dolor, convirtió sus lágrimas en combustible para su intelecto. Actuó con un plan, no por impulso. Nos enseña que para ganar una batalla, la inteligencia es más poderosa que la ira. La justicia no llega a los que solo lloran, sino a los que luchan por ella con astucia. Por último, su decisión en el juicio es una profunda lección sobre la maternidad. Al optar por contarle a su hijo la difícil verdad, le dio la mejor protección posible, no un falso mundo perfecto, sino las herramientas para enfrentarse a un mundo imperfecto con valentía y discernimiento. Queridos amigos, cada una de nuestras vidas es un libro. Habrá capítulos brillantes y oscuros. Que esta historia sirva como luz para navegar por las sombras. Recuerden siempre, su amabilidad es un regalo. No se la den a quienes no la merecen. Sus límites son su honor. No dejen que nadie los pisotee, y su corazón, aunque herido, nunca debe endurecerse por el odio. Mantengan siempre un corazón cálido, una mente fría y la espalda recta. Solo así podrán capear cualquier tormenta y encontrar su propio puerto de paz. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.